nadie más importante que Él. Sea bendito el nombre de nuestro Dios, porque Él merece toda la gloria, todo el honor y todo el reconocimiento de la misericordia que tiene para con nosotros. Considerando a los demás como superiores a uno mismo. Y usted es más importante, hermano, que yo para nuestro Dios. Denle una ofrenda de palmas a nuestro Dios. Dios en palabras de oración para bendecir en su tiempo esa ofrenda que se ha traído con todo su corazón. Bendito Dios, estás en los cielos de esta tarde. Queremos bendecir esta ofrenda, Señor. Ese tiempo que mis hermanos traen, Padre Santo. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú le bendigas a cada uno de ellos, Señor. Que no falte el alimento en ninguna de estas mesas, Señor. Y aquel que lo necesita, que pertenece a esta iglesia, que no están presentes, tú también puedes ser propicio, Señor. Que guarde cada una de sus vidas en esos trabajos, Señor. Que guarde su entrada y que guarde su salida desde ahora y para siempre. En tus manos, Señor, encomendamos esta ofrenda para tu gloria y para tu honra. Que de lo mucho que te das, te damos en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Mientras mis hermanos, tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré.
parte de su hija y de sus nietos. ¿Dónde están
Dios le bendiga, hermanos. Ahí vaya esa felicitación. Al visito suya, que también estuvo cumpliendo años, y no sé si uno de los herederos del hermano Balmores también hoy parece que está cumpliendo un año de vida. Así es que qué bueno por esa bendición que Dios les está dando. Decía, hermanos, ya me conocen, saben que a veces me voy sin hacer mucho ruido, ¿verdad? Y vengo sin hacer mucho ruido. Así es que casi no nos hemos visto unos 8 o 10 días. Pero no es que estaba en mi casa helados, hermanos, había algunas necesidades. El domingo antepasado tuve la necesidad, bueno, me manda capitán, me manda marinero, y el presidente de la organización me dijo que había que ir a ver una problemática de una iglesia. Fuimos, había una necesidad bien fuerte. Entonces yo de metido me ofrecía estar con los hermanos toda la semana, predicándoles, tratando, hermanos, de ayudar, para que se hagan una idea, quizás todo eso tenga que ver con la reflexión de hoy. Para que se hagan una idea, en una iglesia donde yo, hermanos, estuve predicando en una campaña ya por el año 83 más o menos, y había un campo blanco, y de ese esfuerzo que se hizo se levantó la iglesia. Estamos hablando que esa iglesia tiene más o menos 32 años de existir, pero tiene un fenómeno muy extraño, y es que ahorita estamos viendo una problemática porque están por cambiar al pastor número 16. O sea que irían a estrenar su pastor número 17. Entonces yo les dije el domingo a los hermanos, el domingo antepasado, hermanos, esto no es normal. Igual le dije a la directiva al ver la problemática, hermanos, esto no es normal. Si cada vez atendemos esa demanda de la iglesia y cada vez oímos esto y el pastor se va y viene un nuevo pastor, y esto se ha repetido tantas veces que lo que nos dice es, no puede ser que en 16 pastores los 16 sean malos. Tienen que haber algunos 2 o 3 buenos, ¿verdad? Y igual nosotros lo mantenemos bajo ciertos criterios. Entonces les digo, lo que pasa es que la iglesia no está sana. Tratamos, hermanos, de ayudar, por eso estuvimos predicando, estuve viajando, unos hermanos me ayudaron por ahí a manejar, estuve viajando prácticamente desde el domingo hasta el viernes, no viajé sábado por la boda, así que por eso no nos vimos, y ya pues el domingo pedimos a la hermana Lely que predicara, ya lo habíamos programado para darle un poquito pues, de descanso a la garganta. Así que por ahí estuvimos, hermanos, tratando de servir al Señor, y como les repito, estuve viajando, ya venía no tan noche, pero estuve casi yendo y viniendo unos casi 300 kilómetros cada día. Pero aquí estamos, gracias al Señor, hermanos, para que pues nos sigamos gozando. Hace 2 semanas, creo, cerca de 2 semanas, hablábamos sobre, le preguntaba yo si alguna vez habían peleado con el diablo. Y la mayoría me dijeron que no. Y hablamos un poco de eso, ¿no? Y se recuerdan, ¿no? De la estrategia que Satanás usa como león rugiente, y tratamos de dar ciertos detalles. Entonces, por ahí va a ir el sermón, hermano, como una manera de continuación. Sí, peleamos contra el enemigo, y más vamos a hablar ahorita de cuál es el campo de batalla donde lo enfrentamos. De cuál es el campo de batalla donde lo enfrentamos, que de alguna manera hicimos alusión a eso. Para eso vamos a leer Gálatas 5, del 16 al 17. Ahí mantiene su Biblia abierta, porque en Gálatas y en otros lugares vamos a ir a unas citas bíblicas que nos van a ser de utilidad esta noche. Queremos hablar, hermanos, de la carne y sus deseos. La carne y sus deseos, porque en realidad ese es el campo de batalla donde enfrentamos a Satanás. Ese es el lugar donde sabe él que puede trabajar en nuestras vidas o en contra de nuestras vidas. Lo tiene Gálatas capítulo 5, del verso 16 al 17, dice así: digo pues, andad en el espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Que Dios nos bendiga abundantemente en su palabra. Yo creo que a lo mejor si usted lo subraya, ya lo tiene subrayado, porque este pasaje lo hemos considerado al menos 2 veces este año. Estaría posiblemente la 3ª vez que lo consideremos. Quizás la palabra clave, hermanos, la frase clave que vamos a tomar es: no satisfagáis los deseos de la carne. Bueno, ¿a quién le está escribiendo el apóstol? A la iglesia, lógicamente a la iglesia de Galacia en este caso, pero a la iglesia, a creyentes, a personas convertidas, a personas que como nosotros, porque somos la continuidad de esa iglesia, somos templo y morada del Espíritu Santo. Amén. Estamos
somos templo y morada del Espíritu Santo, y podemos decir y repetir lo que dice San Juan 1:11 y 12, ¿verdad? Que a algunos no lo recibieron, que era el pueblo de Israel, pero a todos los que le recibieron les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, pues, podemos decir que el apóstol le escribe a hijos de Dios, le escribe a personas que son templo y morada del Espíritu Santo. Pero ¿qué es lo que les está diciendo? Lo que está reconociendo es que en nosotros existe una lucha, y que nosotros, a pesar de ser hijos de Dios y ser templo y morada del Espíritu Santo, estamos expuestos a los deseos de la carne. A eso es a lo que él se refiere cuando dice: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Valga la pena aclarar, ya lo hicimos alguna vez, cuando el apóstol Pablo se refiere a la carne, en este caso, porque hay pasajes en el que él se está refiriendo a la carne como a su parte física de su ser. A la parte física, esto, a la piel, a las células, a los tendones, a los músculos. Pero en estos casos a lo que se está refiriendo es a la naturaleza caída, la cual se insertó en nosotros cuando Adán pecó. Esa naturaleza se inserta en nosotros cuando Adán pecó. Entonces ese es, por eso decía, el campo de batalla donde Satanás, hermanos, nos enfrenta, viene una y otra vez. ¿Por qué no mencionar? Usted lo sabe aún como generalidad, que el apóstol Pablo habló en cierta ocasión de un aguijón que él tenía en la carne. Un aguijón que él tenía en la carne, y que le había pedido al menos 3 veces a Dios que se lo quitara, pero Dios le ha dicho: bástate mi gracia. ¿Saben que sobre ese tema, muchos de ustedes son curiosos? Unos son curiosos y otros estudiosos de la Escritura. No se tiene certeza. No se tiene certeza. Algunos quieren atribuirle que Pablo hablaba sobre algunas heridas que le habían quedado de cierto apedreamiento que le dieron. Pero no, es más que eso. Dice que ese mensajero de Satanás, dice, pues ya descarta que sean heridas físicas, lo abofeteaba. Al decirle lo abofeteaba es que lo avergonzaba de alguna manera. ¿De qué está hablando Pablo? Porque recientemente en una reunión de pastores que tuvimos, había un par de curiosos, y yo les digo: miren, lo que es importante, ¿cuál es el mensaje? Porque todo el mundo quiere saber, bueno, ¿y qué? ¿Cuál es el aguijón? ¿Cuál es el aguijón? ¿Cuál es el aguijón? Y yo llego a cierta conclusión que Pablo nos está hablando de una situación de debilidad que él tiene. Porque quítele esta mención que Pablo tiene del aguijón en la carne a la vida y al ministerio de Pablo, y dígame cómo podríamos clasificar a ese hombre en la categoría de relación con Dios. ¿Sí? No sé si me captó la idea. Desaparezca, borre de su mente el que Pablo haya dicho que había un aguijón en la carne, que permite pensar, especulativamente hablando, que Pablo tiene una debilidad en su vida espiritual. Pero quitémosle eso, ¿y qué tendríamos? Un hombre perfecto. Muchas veces cuando hablamos de él, de su porte ministerial, decimos que quién se le compara, que ninguno de nosotros podríamos compararnos a semejante hombre. Y al hablar de los personajes contemporáneos, pues supera a Pedro, supera a Juan en alguna medida por todos sus escritos, por la profundidad de algunos de sus escritos, por ejemplo la epístola a los romanos. Pero él está hablando de un aguijón en la carne que puede ser interpretado como una lucha y una debilidad que tiene, aunque también él manifiesta, dice que no se descuida espiritualmente al punto de que él da golpes, pero no da al aire, sino que golpea su cuerpo, y está hablando de su naturaleza caída de la carne, y lo pone en servidumbre, o sea, lo pone al servicio de él mismo, de lo que él quiere que haga. ¿Qué quiero decir con esto? Si el apóstol Pablo me quiso dar risa porque el presidente nos estuvo predicando y nos contó una historia, no una anécdota, una historia que a él le pasó. En un arrebato de adrenalina, porque le pitaron la vieja en una moto, siguió al de la moto. Imagínense lo que hice, una gran pena que me da contarles. Pero si yo, que soy el presidente, hice eso, ¿qué no harán ustedes? Imagínense si Pablo tiene esa lucha, parece que la mente está veloz, ¿verdad? Todos tenemos la lucha, a menos que, sin darnos cuenta, cuando yo le preguntaba aquel día, ¿cuánto hace que peleaste la última vez con el diablo o has peleado con el diablo? De pronto, si uno no está consciente, ya no tiene lucha, porque ya la perdió. Posiblemente ya la haya perdido. Ahora, ¿cuál es el consejo del apóstol en este sentido? Dice: no satisfagáis los deseos de la carne.
lógicamente dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y no habla del espíritu nuestro, sino del espíritu de Dios, porque está con mayúscula. Se opone al ejercicio de lo que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros, le pone un freno, un stop, o para decirlo mejor, lo estanca. ¿En qué consiste la fuerza de Satanás cuando nos ataca en este campo, que es la naturaleza caída? En que nosotros, hermanos, ya probamos algunos pecados. Y si no lo hemos probado, hermanas y hermanos, yo no sé quién inventó la comida a la vista, porque siempre en el pasado la cocina, y todavía algunos comedores, la comida por allá está adentro. Bueno, en los restaurantes la comida no está a la vista, y si está a la vista, lo está en una carta. ¿Con qué intención ponen, hermanos, en una carta los platos de comida? ¿Con qué intención se inventó la comida a la vista? ¿Con qué intención se inventaron las vitrinas, los grandes escaparates donde se muestran las cosas? Ayúdenme. Atraer, pero ¿cómo pues? Miren, hermanos, existen profesionales en esto. Existen, oiga bien, profesionales en hacernos comprar cosas que no necesitamos, manipulándonos por la vista, manipulándonos por el oído, manipulándonos por los sentimientos. Y una manera de hacerlo es ponernos a la vista las cosas. No dice Santiago que la mayoría de negocios no tienen ancianas vendiendo. En la caja sí tiene una anciana, porque ella está tocado para pagar. No hay ancianas. Siempre es una persona joven, un caballero joven. ¿Por qué? Porque va a ser difícil decirle que no. Va a salir sin dinero y con el producto. Entonces, de alguna manera es lo que Satanás hace. Busca la forma de despertar en nosotros las emociones de la naturaleza caída. Entonces, vamos a sentirlo. ¿No le dan ganas de comprar un producto cuando pasa por la vitrina? Y es que lo acomodan y mire, se habla hoy día hasta que los logos que se elaboran, hay un estudio para colocarle los colores. Dicen que los colores que tienen las letras de McDonald's y sus anuncios están vinculados psicológicamente a que la gente cuando lo vea y lo lea le dé apetito. Es increíble eso. Para que ustedes, nunca sea una hamburguesa, no vayan a comer, pero ya lo atacaron psicológicamente. ¿Qué provocaron? Que le dieran. Lo voy a comprar. Se mete la mano en la bolsa. Le provocaron un deseo. Entonces, ¿qué está diciendo el apóstol? Que Satanás, como su campo de batalla o de trabajo puede ser, hermanos, la carne, nuestra naturaleza caída, y todavía la conservamos porque hasta que seamos transformados va a desaparecer totalmente. Entonces ya no van a haber luchas en nuestra vida. ¿Qué está diciendo el apóstol? Que tenemos deseos carnales. Repito, cuando digo carnales, no, que tu mente no vuelve a lo sexual, sino a la naturaleza caída. Tenemos una atracción y Satanás lo sabe y está explotando eso. ¿Qué hacer? Es lo que está diciendo el apóstol. Lo que el apóstol está diciendo, hermanos, no satisfagáis. O sea, lo vas a tener los deseos, pero no lo satisfagáis. Amén. Entonces, como el que está a dieta, la pregunta es: ¿no le dan ganas de comer? No coma grasa. Allá está el hermano Héctor, miren. Como todos, con una dietita de hermano, no coma esto. Pero él no se puede resistir la piel de gallina asada. El pellejo, no, esto hace daño. Pero una vez que doradito, ese atractivo, ese color, esa tonalidad, pensar que después se vuelve crujiente en la boca y después la sensación de esa grasa en el paladar, no se aguanta, hermano Héctor, y sabe que viene Ajá, pero ¿por qué le dio risa a todos? Un poquito, dice. Es que todo el día no he comido azúcar y de pronto no se aguanta con un postre. Esa es la misma reacción que Satanás está buscando. Que cedamos un poquito. No, ¿desde cuándo no? Pues una vez al año no hace daño.
¿Ha oído ese dicho? Una vez al año no hace daño. Una no es ninguna. Pero no, hermanos, eso nos pone en peligro. ¿Por qué? ¿Qué nos está diciendo esto? Que usted va a tener lucha hasta el día que se muera. Y no se confíe de eso. ¿Para cuándo puedo satisfacer los deseos que tengo, los impulsos que tengo? Si vienen de la carne, y es una manera de filtrar las cosas que queremos. Yo quiero, hermano, al final de este sermón, que usted se pregunte o se vaya de aquí. Esto cambió una iglesia en los Estados Unidos. Y les voy a recomendar, es más que un libro, un folletito, que se llama, un libro pequeñito, así sencillo, que se llama En sus pasos. Y surge ese libro, a lo mejor tal vez lo haya en internet, es muy interesante. Surge de que una iglesia en los Estados Unidos tuvo una experiencia de una persona que vino del campo, no sé si por una esposa enferma. El caso es que casi llegó a la mendicidad y llegó a pedir ayuda a la iglesia. Y el pastor no tenía tiempo para atenderla, y el liderazgo no lo atendió. Pero no sé si el siguiente día o en la tarde el hombre estaba muerto. Y el pastor dijo: qué barbaridad, no hacemos nada. Y se preguntó qué hubiera hecho Jesús en mi lugar. Y a partir de ahí desafió a la iglesia que cada vez que fueran a hacer algo, se hicieran la pregunta: ¿qué haría Jesús en mi lugar? Por eso es que el folletito ese se llama En sus pasos, los pasos de Jesús. Y eso realmente transformó a la iglesia, pero cada persona aceptó el reto. Entonces yo quiero lanzarles el reto a ustedes, lo que lo guardan en su mente y en su corazón, que cada vez que quieren algo, que cada vez que se quieren permitir algo, que cada vez que quieren ir a algún lugar, se pregunten si ese impulso viene del Espíritu Santo o ese impulso, hermanos, viene de la naturaleza caída. Porque desde que el hombre pecó, solo estamos expuestos a esas dos realidades. Por eso el pasaje dice, hermanos, que el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y como lo que se pone aquí es el espíritu de Dios, lo que significa eso es que el espíritu nos está orientando, nos está guiando hacia toda verdad y hacia toda justicia. Pero la carne en sus deseos y sus manifestaciones se opone a esto porque tira en sentido opuesto. Hay un coro, un himno viejito, no sé si me voy a recordar. Lógicamente los jóvenes no tienen ni idea de lo que voy a tratar de cantar. Hay un coro viejito que decía: la carne con el espíritu tienen una lucha viva. La carne jala hacia abajo y el espíritu hacia arriba. La carne con el espíritu tienen una lucha viva. Así se canta. Sí, la verdad. Entonces se opone al espíritu en el sentido de que cuando nosotros satisfacemos los deseos de la carne, entonces como que el espíritu, vamos a ver al final del sermón, no haya hecho nada, o no esté haciendo nada, o no esté haciendo nada. Así que en ese sentido, hermanos, nosotros comenzamos a perder si satisfacemos los deseos de la carne. ¿Y qué? Satanás está logrando su objetivo. Está logrando su objetivo porque estamos volviendo al pecado. Hay unas ilustraciones, hermanos, fuertes, ¿verdad? Para personas que vuelven a pecados que antes cometían. Por ejemplo, lo toma de Proverbios el apóstol cuando dice: es como la puerca lavada que vuelve. No. O es como el perro que vuelve a su vómito. Usted no mira cuando la cite, si el problema es que está en la Biblia. Ilustra de esa forma que estaríamos como volviendo a los pecados del pasado. Bueno, vayamos amarrando esto. Siempre tendremos alguna lucha. ¿Qué pasa si caemos en la tentación, hermanos? Que es, hermanos, la sutileza con que Satanás trabaja. Yo le decía a la iglesia, allá donde estuve, no en este sermón, sino en otro, que la gente no cae en el pecado, o Satanás ya no enfrenta a la gente que le sale. Pongamos el ejemplo de José. ¿Ustedes creen que esta señora de la noche a la mañana, sin razón y sin explicación, se le apareció a José desnuda? Fíjense que es totalmente controlable y es más fácil rechazar una tentación así. No, esta mujer estuvo. Comienza, hermanos, con una sutileza. Si alguien es paciente en su trabajo, Satanás. Entonces, podría decirte, aunque tú no lo hayas visto,
Satanás tiene ratos trabajando en ti. Sí, Satanás tiene ratos. Ahora, usted puede decir, no es cierto, porque no, Satanás tiene ratos trabajando. Lo único es que si tú te cuidas espiritualmente, Satanás no llega hacia ningún lado. Cada día, al terminar el día, valga la redundancia, él no ha logrado nada. Él no ha logrado nada, porque usted está en el principio de someterse a Dios y de resistirlo. Que es resistir, hermano, los impulsos de la carne. Él no logra nada, o sea, él no renuncia a usted. El día que Satanás renuncia a usted, usted no va a sentir ningún tipo de lucha. Eso que nosotros le llamamos la lucha espiritual, eso que nosotros le llamamos lo difícil que se siente el Evangelio, que usted diga, es que yo siento difícil el Evangelio, es la lucha que tiene, hermanos, en ese campo que es la naturaleza caída. Es lo que sigue peleando y sigue tratando de conquistarse a usted mismo. Ahora, ¿qué pasa con esas obras de la carne? Gálatas 5, del 19 al 21. Habla de que es el resultado de estos pecados, de estos gustos, por así decirlo, que se puede dar, tiene cierta manifestación, o sea, la parte que se ve. Manifiestas son las obras de la carne, verso 19 en adelante del capítulo 5, que son adulterio, fornicación, son las cosas más visibles, inmundicia, o sea que está contaminado, lascivia, una variedad de pecados, idolatría, y aquí no está hablando de la idolatría tradicional, la nuestra es un poco más sofisticada. Idolatría, hechicerías, hasta ahí podemos ir, estamos más o menos, estamos bien, pero de ahí para allá, enemistades. Las enemistades tienen su origen en la naturaleza caída. O sea, si tú con facilidad te peleas con alguien, no, yo no le hago a fulano, esa es una manifestación de la carne. Esa es una manifestación de la carne. Cuando tú logras vencer eso, hermanos, no tienes enemigos, no lo sientes. La gente se molesta contigo, pero tú no te molestas con la gente. Y eso dice de que tienes controlada la carne. Pero si con todo el mundo te peleas, manifestación de la carne. Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, eso es unidad a chambres, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Permítame, me dio curiosidad la palabra orgía, tenía una idea, pero el diccionario para mí lo extremiza demasiado, porque yo quiero verlo en un primer momento para que la iglesia lo manejemos, que el apóstol se está refiriendo a fiestas desordenadas. Esto tiene que ver mucho con desórdenes sexuales, pero a simplemente fiestas desordenadas. Fiestas, hermanos, donde todo principio se pierde, orgías y cosas semejantes a estas. Y aquí en cosas semejantes a estas, hermanos, ya no siga anotando usted, después queda para que nosotros anotemos, ¿verdad? Ahora, lo interesante, esto es lo que se vuelve evidente de las obras de la carne, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, y aquí viene lo contundente, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ese es el conflicto. O sea, no es simplemente que me dejo llevar por la carne. Me dejo llevar por la carne. Una vez que he tenido que aconsejar a parejas que tienen algún problema, o una esposa que ha venido, hermano, que tiene esposo, que esto, que uno, que el otro, o viceversa. Una de las cosas, entre muchas que le aconsejo, es que no se vaya a la casa. Que no se vaya. Porque fíjense que mientras un hogar no ha discutido nunca, se le hace más difícil discutir la primera vez. Hay cierta pena, hay cierto respeto, hay una barrera. Una vez la gente se acostumbró a pelear verbalmente, hermanos, se pueden gritar todos los días y como que nada. O sea, es más fácil repetir lo que ya se hizo una vez. Si nunca han pasado a los puños y a los arañones, hay que tratar de mantener y recuperar lo perdido en cuanto a los gritos. Pero si peleas la primera vez, venite, pues, venite. Sí, aunque les haga reír. Usted no ha peleado ninguna vez físicamente, evítelo, porque si lo hace una vez, va a tener la tendencia a seguirlo haciendo. Todo lo que se hace una vez es más fácil hacerlo una segunda vez. Entonces pasa lo mismo.
por muy difícil que sea la situación de un hogar, mientras estén unidos, están cerca y es más fácil que lo superen. Pero si ya la esposa se va, mire, de ahí le queda la maña. De ahí cualquier año me voy. Allá van a traerla. Y ya se acostumbran. Y hasta los suegros se acostumbran. Aunque no estamos hablando de matrimonio, pero los suegros quieren un buen consejo. El día que su hija llegue con un par de maletillas, mi marido me gritó que no es que, usted diga, como no, hija, esto lo solucionamos inmediatamente. Agarre la maletilla, salga de la puerta, diga, sígame, y vaya a dejarla donde su hijo. Diga, soy bíblico, dice que dejará a su padre y a su madre y subirá a su mujer. Allá es su lugar. Pero no me querés porque la quiero, vaya a llegar de frente a eso. Ahora, si su hija pues, llega ya con un golpe, la cosa cambia. Llega con un morete, entonces no, usted le dice, como no, como aquí en las maletillas, agarra el cuerpo, le zampa 5 planazos y después le lleva la hija. Como yo tengo 4 hembras, tienen que entenderme, ¿verdad? Tienen que entenderme. Dijo la hermana Noemí que se casó y él siempre me ha respetado y yo espero, digo, que todo el tiempo que Dios nos dé este hogar haga lo mismo, me respete. Yo dije, y si no, yo le vamos a dar 5 de amor y 5 de misericordia, decíamos por ahí, ¿verdad? Bueno, volvamos al punto. Volvamos, hermanos, al punto. Si nunca se ha ido de la casa, hay paseos. Mejor es que él se vaya al sofá, pero que no se vaya a la casa de sus padres, que no se vaya a la casa de sus amigos, porque más fácilmente la gente va a romperse su hogar. Ya está en una situación más difícil de recuperarse. Pasa lo mismo con los deseos de la carne. Si usted se da un gustito, después se va a dar otro. Si usted se da un gustito, después se va a dar otro. Y de pronto, hermano, usted no va a saber dónde está. ¿Sabe cómo es eso? Eso es parecido a engordar. Sí, los que no han engordado y las que no han engordado no saben de qué estamos hablando. Entonces, si no quieren saber, cuide su dieta de alimentación. Haga ejercicio. Mire, yo fui la primera vez a Estados Unidos y llevaba 190 libras. Los 15 días que estuve allá, llovió en la zona que estuvimos. Ahí estuvimos encerrados y a mí, como a mí me encanta. Yo encerrado, peor, con aire acondicionado, con mi Biblia, televisor y la señora a la par. ¿Para qué más? Yo creía que estaba en el paraíso. Entonces solo comiendo los 3 tiempos. El cuñado se iba a trabajar, traía comida. En la refri había comida. 15 libras me traje de allá. Yo dije, no, en 3 meses me deshago de ella. Yo agarré un orden y una disciplina. Después me agarré otras 5 y ahí fui. Y aquí estoy, miren, 250 libras. Entonces, ahora, pero la gordura al fin y al cabo, pues, lo más que puede hacer es matarme físicamente. Pero ¿qué si comienzo así con la carne? No voy a saber dónde estoy. De pronto he recorrido tanto camino, lo digo en esa figura de que he cortado. Y mire, hermano, si yo pensaba que voy a llegar a 190 libras, solo en mi sueño, quizá. Entonces, físicamente es un problema, pero espiritualmente es peor todavía. Yo noté aquí, hermanos, por ahí, que uno de los problemas del pecado, fíjense, dice que la mayoría de pecados no saben mal. Si es el problema del pecado, que sabe bien, se siente bien, pero su conclusión es mala, es destructiva. Ese es el problema. Piénselo. Mire, si no, son raros los pecados que saben mal. Por el alcoholismo, quizás, pero bueno, como a mí no me gusta el alcohol, nunca me gustó la cerveza. Siento que sabe mal, pero el que le gusta, que ay, qué bueno, es donde le vamos bajando el fuego por la garganta. Pero eso es lo complicado. Bueno, me interesa que usted entienda que aquí no estamos bromeando cuando digo en la palabra, cuando dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Pero ¿y por qué estamos nosotros en la iglesia? ¿Cuál es nuestro objetivo principal? Es la salvación, es la eternidad. Hermanos, es esa eternidad con Dios. Todo eso es lo que se pone en peligro cuando nosotros simplemente nos da igual lo espiritual, como nos da igual, hermano, el que Satanás se aproveche de la debilidad que tenemos por la carne. Bueno, dice Romanos 8, del 5 al 7, ocuparse de la carne. ¿Qué significa ocuparse? Dedicarle
ocuparse significa tener tiempo para eso. Tener tiempo para la carne, para satisfacer los deseos de la carne, usted necesita tiempo. Usted necesita dedicación, pero ¿cuáles son los resultados? ¿Qué obtiene de eso? Solo cosas temporales. Romanos 8, 5 al 7. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Por eso es que tenga cuidado, hermano. Ahí nos sentamos, pero a veces la persona que está a nuestro lado no es una buena influencia. Porque es una persona que se ocupa de la carne. Y vos imagino, no, hombre, vamos. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque, verso 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, es lo que ella estaba diciendo cuando le escribe a la iglesia de Galacia, es muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne, oigan lo que la carne dice, lo que la carne propone, verso 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. En el primer versículo que citábamos, que usamos de base, dice que los deseos de la carne se oponen al Espíritu. Recalco por tercera vez, es el Espíritu Santo que está hablando. Porque una de las funciones del Espíritu Santo es guiarnos hacia toda verdad y hacia toda justicia. Pero cuando satisfacemos los deseos de la carne, hay un estancamiento, ya lo mencionaba. Porque esos deseos, hermanos, o esos designios de la carne, son enemistad contra Dios. ¿Por qué? Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. O sea, ¿qué quiere decir? Que no se puede, hermanos, reconciliar una vida en la carne con una vida en armonía con Dios. Es imposible. A eso es a lo que se está refiriendo Jesús cuando dice, no se puede servir a dos señores. O sea, no podemos tener dos señores. Le recuerdo que estos son el término señor. Porque un señor le va a dar órdenes. Y el otro señor también le va a dar órdenes. Pero si estos dos señores no se llevan bien, que son la carne y el espíritu, ¿qué órdenes le da el espíritu? Sé espiritual, crece espiritualmente, santifícate, sé justo, sé un hombre temeroso. Pero ¿y la carne qué le dice? ¿Qué le dijo la carne al rico que se le había multiplicado el dinero? Capítulo 12, parece, de Lucas. Come, bebe, regocíjate. Está hablando de hacer fiestas, disfrutar. Eso es lo que dice la carne. Y no es que Dios no esté diciendo que no puede disfrutar, pero viene, por eso está aprendiendo la palabra orgías, fiestas desordenadas. No haga fiestas ordenadas, hermano. Invíteme, yo voy a ir. Siempre y cuando tenga espacio por ahí. Haga una buena fiesta, celebre el aniversario de boda, hermano. Sin ella, su esposa, en el aniversario de boda. Haga buena comida. Mala comida nunca. Come, bebe, regocíjate. Hermano, yo pensaba, mientras estaba por venir a la iglesia, que la carne es tan tremenda que si eres pobre, oiga impulsos de la carne, quiere justificar ciertos actos porque eres pobre. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué interesante? O sea, la carne de como sos pobre, mira, vos podés agarrar esto, mi hermano. ¿Sabe un razonamiento que la gente usa? Yo tengo que reprenderlo, porque usted en inglés, esto digo que lo necesito en la casa. Es robo. Es un impulso de la carne eso. En su negocio, en su trabajo, es un impulso de la carne. Esos hermanos que se han llevado esas joyas de la vendimia, tráiganlas. Un impulso de la carne. No, hermanos, no se molesten, oigan. No me las han robado. Miren, a mí, les confieso, a mí me cuesta pensar mal de la gente, pero yo me considero contra la iglesia del himno. ¿Sabe qué yo pienso? Porque a mí me ha pasado. A veces no he querido comer aquí y me llevo un plato. Es regañada mi mente, Yolanda, cuando vamos a poner el plato. Y allá lo lavamos y lo ponemos aparte. Un mes pasa, todos los domingos lo traemos. ¿Les ha pasado o no les ha pasado? Uno presta algo y cuesta devolverlo, no es que se lo quiera. Porque
ya tenía la maña antes uno, ¿verdad? Y está considerándolo quizás. Hermanos, no quiero decir que ese lo robaron. No. A veces ahí está en la calle. Vaya esta olla, a veces va a ver. Si viene el Señor, quizás me voy a quedar, dice usted, por esta olla. Pero usted está bromeando, ¿verdad? Porque usted sabe que la llevó con un poquito de casamiento y pues se le olvidó traerla. Pero póngala en la pasada. Cuando salga, se tropiece con ella y la traiga, porque aquí la estamos necesitando. Bueno, al pobre, decíamos, le dice: agarra, llévatelo. Y al que tiene una bendición material le dice: ¿y para qué tenés todo este dinero? Pues disfrutarlo. Y ese disfrutarlo, hermano, es tiempo de verdad, ¿verdad? Disfrutarlo. Fíjense que el pobre tiene un tipo de tentaciones y el que tiene dinero tiene otra. Pero en ambos casos siempre la carne es el terreno en el que Satanás está trabajando. Tenga cuidado, porque la pobreza no justifica atender esos deseos de la carne, y tampoco la abundancia. Yo he oído de creyentes como fulano no tiene nada. No, esa es la regla que impera. La regla es la obediencia a la palabra, porque hacia eso es que nos lleva el espíritu, y de eso es que se opone la carne. Bueno, ocuparse de la carne es muerte. Eso dice Romanos capítulo 8, del verso 5 al 7. Dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Porque el ocuparse de la carne es... ¿qué o no es? Bueno, entonces yo le pregunto: ¿usted no se ocupa de la carne? Usted debe de preguntarse eso. No se ocupa, ¿no será que está viviendo en la carne? Pero el ocuparse del espíritu es vivir paz, por cuando los destruyes de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios y tampoco pueden. Bajo la condición, hermano, de un dominio de la carne, que es que estemos respondiendo a esos impulsos, es imposible agradar a Dios. Romanos 8:8 dice: y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ajá, pero si alguien vive bajo la carne, ¿puede ser un servidor en la iglesia? Y cuando digo la iglesia, hablo del cuerpo de Cristo, no de nosotros nada más, como podría hacer. ¿Puede alguien ser un servidor de Dios y vivir bajo la carne? No. No. Hay gente que sí lo hace. Si hay gente que profetiza y vive bajo la carne, profetiza. Por eso cuando usted lee 7:21 de San Mateo, encuentra personas que se pierden con dones, con ministerios, pero que vivían, hermanos, en desobediencia. Y lo contrario a vivir en obediencia es la desobediencia, es que implica vivir en la carne. O sea, vivir en el pecado todavía. No aplicar nuestra vida a los principios de la palabra. Es imposible. Este es un razonamiento más que una vida práctica. Primero tiene que ser un razonamiento para llevarlo a la vida práctica, porque si no, son dos cosas diferentes. Y los que viven según la carne, que veníamos del verso 5 al 7, no pueden agradar a Dios. Pero hermano Miguel, ¿y si pago mi tiempo? Igual. Hermano Miguel, ¿y si doy buenas ofrendas para la construcción, para Marcos, para Juan, para Pedro, para los que? Igual, ¿no agradas a Dios? No agradas a Dios. Pues que a Dios, hermano, lo que le agrada es la obediencia. De ahí vienen las ofrendas, de ahí vienen los tiempos. Eso, de hecho, la ofrenda y los tiempos y el servicio son parte de la obediencia. Son parte de la obediencia, parte de la obediencia de su palabra. Hermanos, bajo lo dicho, ¿qué valor tendría vivir bajo los dictámenes de la carne? ¿Y qué deuda tenemos, digo, ahorita que somos cristianos, qué deuda tenemos con la carne, con la naturaleza caída? O sea, ¿qué le dejó la naturaleza caída? Y ya como me va a cerrar el año, lo vamos a vincular con la canción que Azaret quien inventó, ¿verdad? Que se consuela con lo que le dejó el año viejo. Alguien que dice una burra, una suegra, no sé, una buena esposa, no es lo que dice. Pero a lo que yo quiero llegar es, está bien, ese es un razonamiento de alegría que dice: no me dejó tanto el año viejo, pero algo me dejó. ¿Qué le dejó la carne como naturaleza caída? Dígame qué. Cuando Romanos habla del tema, cuando le aborda sobre el tema del bautismo, dice que de las cosas que hacíamos antes no obtuvimos ningún fruto. Porque vamos a pasar de esta vida a la otra. Y al llegar allá se habla no solo de la salvación, sino de lo
los galardones, de los tesoros. ¿Alguien en la carne pudo acumular algo? ¿Sabe cómo es eso? Como cuando alguien es soltero y lo calienta 5. Pero cuando se casa todo cambia. Ahorra, se hace de su lotecito, de su casita, mueve su casita. Pero soltero o soltera no hizo nada. Entonces es lo mismo. Muchos de nosotros en la carne, nada. O sea, no podemos ni siquiera decir como el año viejo. No, pero yo en la carne aprendí a orar. Nunca pasó. En la carne aprendí a entender la palabra. Eso nunca pasó. No, yo en la carne, en la soberbia, en los celos, se me hicieron los celos de Dios, ¿verdad? Mira que bien, llevamos con mi esposa. Sería loco que alguien me diga que se llevaba mejor con su esposa antes de la adolescencia. Es totalmente imposible. Se puede llevar razonablemente bien porque ya el matrimonio tiene una sanción divina y eso le da posibilidades de que funcione. Pero si se expone al pecado, hermanos, si se expone a una liberalidad de la naturaleza caída, sí, por eso es que los matrimonios vuelan en pedazos. Entonces, el apóstol está abordando el tema en el capítulo 8, siempre en versos 12 y 13. Y oiga lo que dice: así que, hermanos, deudores somos. O sea, dice que tenemos una deuda. Pero dice, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Ah, no, es que yo, hermano, fíjese que, bueno, por darle un ejemplo, ¿verdad? Algunos de ustedes que eran buenos católicos, con eso no digo buenos cristianos, porque algunos éramos católicos, pero no éramos buenos católicos. Por ejemplo, yo era católico, pero nunca iba a misa, no estaba muy joven también. Y cuando me mandaban era por un pan de relleno que compraba en la entrada o unos tamales que vendían, me daban para comprar eso, era un niño. Pero algunos de ustedes perseveraron. Miren, ustedes me perdían la misa de la mañana, a las campanadas que iban limpiando el cielo, ¿verdad? Ahí en la Semana Santa se nos daban para cargar de las imágenes. Claro, es que creíamos que hacíamos bien. Creíamos que todo eso nada que ver con una relación con Dios. Entonces somos deudores, pero no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, otra vez, este apóstol que no floja con esto, que no cambia esta retórica. Si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir, oiga, si por el Espíritu hacéis morir, la carne se opone a los designios del Espíritu. Entonces, ¿cómo es la forma de hacer morir la carne? No satisfaciendo los deseos. Alguna vez, no me van a decir amén, pero alguna vez, ¿no te topaste por ahí en algo que te produjo una alergia? ¿O qué? ¿Recogimos algún hongo de fuera? En el pie o aquí. Y mira, hermano, qué picazón ha quedado. Y se han rascado. Ay, qué rico se siente, hermano. Pero si no se controla ratito esto de aquí, comienza a llorar sangre. ¿Cuál es la lucha? Hermano, pero no se no se después de la medicina, eso es. No lo alimente, no la vive, no lo revuelva, no lo riegue en el cuerpo. Esa es la manera de hacerlo morir. En la medida que yo entiendo la palabra, entiendo el llamado del Espíritu Santo a la obediencia, camino hacia Él. En la medida que camino, dejo de alimentar mis deseos carnales. Entonces esos deseos comienzan a morir. Comienzan a morir. Es la única manera que pueden morir. Pueden dejar de hacernos daño. Porque si vivís conforme a la carne moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Vamos en el camino correcto. 6. Debe haber, hermanos, una evidencia de nuestra vocación, o sea, nuestra vocación cristiana. ¿Somos cristianos? ¿Cómo sabemos eso? ¿Cómo sabemos eso? ¿Cómo sabemos que Nahum es médico? Ajá. ¿Cómo? Averigüemos porque haya unos ataques ahí, ¿qué hacen? Yo lo motivo es ponerme a orar y en un momento ya te orar, una especie de respiración, alguna acción hay que tomar. Imagínense que le manda Rosita y dice que
trabaja en asuntos de contabilidad y hoy día le van a explicar con esta suma de fantasías tenemos y pasa un gran rato para sumar cuando es 30 por 25 por 14. Más de un 14, más 15. Yo viví en contabilidad, trabaja esta muchacha. No, pero le repito. Cuando ponemos a esa hermana Jenny, cuando nos ayudaba aquí en alguna actividad o en actividades como la de ayer, cada cajero una base mínima de caja chica y aquí la recibimos y al cumplir en un ratito. Una licenciatura en somos cristianos. Entonces no se nos nota la vocación. ¿En qué se nos nota la vocación? Si yo en la iglesia donde estuve, porque fui un poco duro en algunas cosas y también pedalearon porque Dios es bueno. Les decía a ellos, aunque la pregunta aquí cambia un poquito, ¿cómo sabe la gente que somos cristianos? Fíjense que la Biblia no es suficiente señal, porque cualquier persona, una persona que ustedes lean en su biblioteca tiene una Biblia y la lee periódicamente. Entonces la Biblia no es la señal de que usted es cristiano. El manto, hermanas, que ya pocos lo usan, no es señal de que está cristiana, porque por moda hay unos, ¿cómo se llama? ¿Cómo sería el nombre que le dan? No, pero otro nombre. O sea, algo, una mantelina, lo que sea. Hay unos tan bonitos, dorados, mezclados con el de adorno que los ponen, si las artistas de cine. Y por eso son cristianas, porque se han cubierto la cabeza. No es esa la señal de que son cristianos. Que andamos de manga larga. Si la mayoría de personas que van a la oficina andan de manga larga, grandes mujeriegos, ¿no? Grandes polos, duran sobre de lunes a viernes, pero el sábado y domingo, ni a su nana conocen de borracho. No son cristianos. Jesús dio la única señal y dijo, un mandamiento nuevo, dice Juan 13:34. Un mandamiento nuevo le doy, que se amen unos a otros así como yo he amado. Y en esto conocerán todos que soy mi discípulo, o sea que han aprendido de mí, en que se amen los unos a los otros. Y aquí estamos la necesidad de que esa vocación se manifieste en el pueblo de Dios. Y eso dice que somos guiados del Espíritu. Esa vocación a obedecer, esa inclinación, hermanos, hacia la santidad, hacia la perfección, porque cuando se habla de los ministerios, dice que los ministerios han sido dados a la iglesia y al cuerpo de Cristo con el propósito de que la iglesia sea edificada. ¿Hasta qué nivel? Hasta llegar a la medida de la estatura, dice. ¿De quién? De un varón perfecto. Pero ¿cómo se produce el perfeccionamiento? Sí, en el desempeño de los ministerios, pero solo se cumple en la obediencia de los oyentes. Y es ahí donde debe ponerse, hermanos, de manifiesto nuestra vocación espiritual, nuestra vocación de nueva criatura, nuestra vocación de que somos, hermanos, inclinados hacia la nueva naturaleza. Si bien el apóstol dice que él me librará de este cuerpo de muerte, pero él sabe que es algo que tiene controlado. Es algo que tiene, hermano, dominado. Debe ser evidente nuestra vocación. Gálatas capítulo 5, del verso 25 al 26. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Dice. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Esa vocación, hermano, debe ser evidente si andamos en el Espíritu. Si vivimos por el Espíritu, debemos andar por el Espíritu. Eso nos lleva, hermanos, a que debemos identificarnos con Cristo. Porque como ya lo citaba hace un rato, ¿verdad? 13:34 de Juan, él dijo, en esto van a conocer todos que ustedes son mis discípulos. Personas que han aprendido o que están aprendiendo de mí. Y ahí vienen los principios que hay que respetar. Debemos identificarnos con Cristo. Y aquí Gálatas 2:20 habla de cuál es esa identificación con Cristo. Un pasaje muy conocido. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Por qué dice eso? ¿Se recuerda la oración de Jesús en Getsemaní? Padre, si es posible,
posible, pasa de mí esta copa. Porque en la carne es débil, pero el Espíritu está presto. Pero no se haga como yo quiero, sino como quieras. O sea, se sujeta a la obediencia. Entonces pasa lo mismo. Como cuando yo digo que estoy juntamente crucificado, no es que sea fácil, pero me sujeto a la obediencia, aunque eso sea difícil. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, y está hablando de la condición física, que está en riesgo, no está hablando de la naturaleza caída, sino de la condición física en la cual está en riesgo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. A mi deuda con Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Esto es obediencia. Obediencia. Crucifique la carne, Gálatas 5:24. La que hicimos. Pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne. ¿Qué dice ese pasaje, hermanos? Tengo unos minutos todavía. ¿Qué está diciendo ese pasaje? ¡Ay! Está hablando de crucifixión. Los que son de Cristo, ¿qué dicen que han hecho? Ajá. Quiero que vean la crucifixión de Cristo, desde que lo capturan hasta que lo crucifican. ¿Cómo lo trataron? Mal. Ah, pues así tiene que tratar usted la carne, es lo que está diciendo el pasaje. ¿Ya me entendió o quiere una ilustración tosca? ¿Quiere una ilustración tosca? Es esto. Todo lo que su niño le pide, usted le dice que no. Y cuando manda al cipote le saca un poco corrón. No digo que no sea correcto, eso es tratar mal. Todo lo que su esposa pide, usted dice no. Usted no está de acuerdo. Las mujeres corren hasta piensan que va. Está tratando mal a su esposa. Ah, pues lo que está diciendo aquí es crucifique la carne. Entonces está diciendo que el procedimiento de crucifixión es la técnica que le debe aplicar a la naturaleza caída. Maltrátela. Golpeo mi cuerpo, dijo el apóstol, y lo pongo en sacrificio. Lo sacrifico. ¿En qué sentido? No está hablando de que ustedes pongan a hacer un ayuno en 40 días y pueden hacerlo, amén. Lo que está diciendo es que no le dice sí a los deseos que siente. No le dice sí a los deseos que siente. Lo he dicho algunas veces, por ilustrar esto. ¿A qué hora termina una vigilia? Allí dentro termina a las 12 de la madrugada. La gente que tiene ciertos compromisos de trabajo se va a cierto horario. Y Señor, tú sabes que tengo, perdóname, me voy. Hasta ahí llegó su vigilia. Y hay gente que al no tener un trabajo dice, pero la vigilia termina a las 4 y me voy a las 4. A buscar chuco para allá al parque. No vaya tan temprano que no hay. Yo he ido un par de veces y me he hallado como a las 4. Tengo que ir un poquito más tarde. Pero, y aquí lo ilustro con la tentación de Jesús. Cuando Satanás llega, Jesús tiene 40 días y 40 noches de no comer. Y tuvo hambre. Pero no tiene que por eso entregar. O sea, no se entrega porque ya tengo hambre. El ayuno no se entrega cuando tengo hambre. Ni la vigilia se entrega cuando tengo, mira hermano, yo me voy porque yo ya tengo sueño, yo no aguanto. O sea, la vigilia no se termina cuando tengo sueño. Ni el ayuno se termina cuando tengo hambre. No, la vigilia termina cuando ofrecí que, bueno, Señor, por razones de trabajo y no voy a ir a la 1. Se aguanta hasta la 1, si a veces le pega un sueño a uno como a las 11:30. Los ojos no le quieren quedar quietos, y tiene una batalla aunque vaya a la 1:30, a la 1 de la madrugada. Entonces, ¿me entendió? El ayuno no termina cuando le da hambre, cuando tengo hambre. Vieja, ¿verdad? Pásame un par de huevos fritos en lo que oro, mirá, poné a cantar que Dios no te cae, para que hagamos cabales. No funciona así. Está bien si usted lo ofreció hasta las 12, las 10 si quiere, pero lo que quiero decir es, si lo ofreció hasta las 10 y si le da hambre a las 9, puede entregar a la hora que le dé hambre. No funciona así. Entonces pasa eso con los deseos de la carne. Tienen que crucificarlos. No, pero es que, ¿viste? Lo que pone en peligro su relación con Dios, lo que lo estanca, evítelo. Es que hermano, yo estaba acostumbrado que siempre, todos los 24, se reunía la familia y todos traían una botella. Aguántese. Dice, mira, pues, no, hermano, es que yo no concibo la vida solo con una mujer. Aguántese.
marido, aguántese. Uy, Señor. Yo no le digo que no le dan deseos. Si de eso es que el pasaje que hemos tomado. Que no satisfagamos. Y crucificarnos significa eso. No querés estar ahí, pero ahí te tengo. No maltrato. Pues los que son de Cristo Jesús, oiga la identidad que nos dan, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. No se lo vamos a aplicar a Cristo porque ahí no cabe este ejemplo, pero sí se lo vamos a aplicar a los que estaban uno a la derecha y uno a la izquierda, porque está hablando del término crucifixión en sentido general y no en sentido particular en Cristo. ¿Por qué el ladrón de la izquierda y el de la derecha le pedían a Jesús, principalmente uno de ellos le pedía que se bajara y que lo bajara también? ¿Por qué no le bajaba a él? No sé si le ha pasado que trae esta cosa, vaya pues, porque no va a andar a traer vos esta mano y no tenés manos. Sí, así oímos esa expresión. ¿Por qué no se bajaban los ladrones? Porque no me lo puedo aplicar a mí. Porque no podían. Como dijo Chepito en un mensaje cuando era niño, ayer en los clavos que yo cogieron al Señor. No crea que lo clavaron con clavos de zapatero, no hubieran pasado ni la mano. Está pegado al madero. Entonces su carne no tiene ninguna libertad si es que está crucificada. Pero si es como los hipotes suyos, que usted está aquí y ellos andan brincando por todos lados, entonces mi hermano la carne va a tomar, lo va a dominar y va a producir muerte en usted. Crucifiquemos la carne. Pero usted dirá, hermano Miguel, es que puede ser difícil 10 años, 5 años, 50 años viviendo con un círculo vicioso y luego me dicen que toda mi vida no sirve y necesito una vida nueva. Yo he tenido que desanimar o intentar desanimar a muchas personas que quieren hacer el famoso viaje del sueño. Pero aún cuando yo les haya dicho o a otro les haya dicho, siempre se van. Siempre se van. Miren, y en un viaje de esos prácticamente se arriesga todo. Y cuando digo todo es todo, porque la gente ni se congrega y algunos no llegan cristianos a Estados Unidos y pasan. Algunos pierden la vida en el camino y algunos nunca más se supo. ¿Por qué la gente arriesga tanto? Estamos finalizando eso. ¿Por qué arriesga tanto por el sueño americano? Ajá. ¿Sabes que no era la vida misma? Pero es diferente. Es la manera en que la vida mejor lo hace, oiga bien, que deje a su mira, no más llega, voy a trabajar y te mando. Y si llega en 6 meses, y si no llega y se muere. Abandona 3 hijos en casa, deja una congregación a sus espaldas, cierra un negocio, hipotecó una casa, se lanza a la aventura, pone su vida en la mano de personas de dudosa procedencia. ¿Por qué arriesga tanto? ¿Sabe por qué? Porque cree que vale la pena. Entonces, hermanos, si se puede ver así la vida, como este sueño americano, que tanta gente viene y cuenta que no es un sueño, sino que una pesadilla, pero nadie quiere creerle hasta que va y se den los dientes. Entonces, ¿qué me dice de las promesas de Dios? ¿Valdrá la pena dejar nuestros placeres temporales, hermanos? Porque así se refiere en la Escritura cuando habla de Moisés, que renunció a ser llamado hijo de la hija de Faraón, renunciando a los placeres temporales. Ya cuando se vio adulto y se da cuenta de la realidad, renunciando con esto a los placeres temporales. ¿Cuáles eran los placeres temporales? El trato que tenía en palacio, hermano. Sí estaba siendo tratado como príncipe. Y luego la herencia. Sí, a lo mejor nunca llegaría a ser faraón, pero la hija de faraón que la adoptó, lo heredaría, sería hijo único. Y decirse hebreo solo era la única motivación de decirse hebreo era que ese pueblo de esclavos, ese pueblo de gente harapienta, decían que tenían promesas para su pueblo. Pero a la vista, ¿qué es lo que había? Pero Moisés dice, no, entonces
vale la pena dejar de ser hijo de la hija de Faraón para ser esclavo, porque esos esclavos son el pueblo de Dios. Hermano, ¿cuál es tu lucha? ¿Cuál es tu debilidad? ¿Cuáles son tus inquietudes? Vale la pena, según Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, o sea, la envergadura de las promesas que se le hacen al pueblo de Dios, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Está hablando de la envergadura de la promesa. Miren, lo que tenemos vale la pena. Lo que tenemos como promesa vale la pena. Ahí entramos ya a Hebreos 11, 23, 26, que dice: por la fe, o sea, por lo que creía, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le dieron un niño hermoso y no tenía. Yo a esto me gustaría que lo leyeran ustedes diferentes versiones. Llamarse hijo de la hija de Faraón. Verso 25, que yo lo tengo resaltado. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites, ¿qué dice? Temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada. Si tenemos tales promesas, hermanos, limpiémonos de toda contaminación de carne, hombre. Ya basta esta vida, hermanos, así que somos y no somos. No, hermanos, limpiémonos de toda contaminación de carne. Yo no digo que no le van a dar deseos, pues, pero luche con esos deseos y no los satisfaga. No los satisfaga por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio, y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. ¿A qué se refiere con desprecian el señorío? O sea, no respetan la palabra de Dios. No respetan la palabra de Dios. Finalizamos. Fíjese que, como dice Gálatas 3:3, o como dice Gálatas en los primeros capítulos, muchos de nosotros antes caminábamos bien. Mi esposa se asusta, me habla de un señor por ahí, mira, me dice, uno no sabe cómo va a estar la vida. Yo le he visto muchacho, y era así, y brincaba, y corría, y llevaba, y traía. Y yo, como voy manejando, ni volteo a ver, solo voy viendo la historia, a ver quién es. Y vas a creer que hoy es patojo, no sé cómo, me dice. Pues en términos espirituales, muchos de ustedes, hermanos, antes saltaban, brincaban, se gozaban, se regocijaban, y hoy todos los patojos caminan. Todos los patojos caminan, y antes caminaban bien, es lo que dice Pablo a la iglesia en Galacia. Ahora hay un conflicto con eso. Hay un conflicto con eso porque hay gente que ha caminado bien, se esforzó, se sacrificó, trabajó, se santificó 10 años, pero de pronto comenzó a ceder a los negocios de la carne. No tiene sentido perder el crédito de un esfuerzo pasado. Gálatas 3:3-4. ¿Tan insensatos sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿vas a terminar por la carne? ¿Habéis padecido tantas cosas en vano? Oiga, ¿ha padecido tanto en vano? Si es que en realidad fue en vano. Si es que en realidad fue en vano. Así dice el apóstol. Esto tiene una referencia al capítulo 18 de Ezequiel. Una relación, porque no existe la referencia en la escritura. Cuando dice que si el justo se aparta de su justicia,
O sea, si deja de hacer lo correcto, dice que lo van a tratar como que nunca hubiera sido justo. Entonces quiere que uno tiene una pérdida grande. Hermanos, no vamos a poder evitar sentir esas emociones, esas atracciones y las tentaciones, pero sí podemos evitar satisfacer el deseo, caer en esos errores. Ya lo hemos citado alguna vez, se lo atribuyen a Spurgeon esta frase que dice: no podemos evitar que los pájaros revoloteen sobre nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que se paren en ella y que hagan ruido. Está hablando de los malos pensamientos o de ciertas inquietudes. Controle eso. Siempre hay una primera vez para hacer lo bueno y siempre hay una primera vez para hacer lo malo. Cuando vaya a pasar por esa primera vez, pregúntese lo que decía hace un rato: ¿esta inquietud es del espíritu o es de la carne? La mayoría de nuestros hijos se visten honestamente hasta cierta edad. Siempre hay una primera vez para ponerse una ropa inadecuada. Y ya siendo cristianos, siempre hay una primera vez que te va a intentar sobrepasar con tu novia. ¿Es eso un impulso del espíritu o un impulso de la carne? Es algo que usted, llegado el momento o haciéndose una evaluación, diga: estoy viviendo conforme los designios de la fe, rechazando los placeres temporales, no importa si soy muy pobre o si tengo mucha abundancia, sabiendo que mi mirada, mis principios se aplican a lo que la palabra de Dios dice. Así que, hermanos, no le debemos nada a la carne. Somos deudores a Dios a través de Cristo Jesús. Finalizo con la lectura inicial, Gálatas 5 del 16 al 17. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Que Dios les bendiga, hermanos y hermanas.